Dan ganas de estar galopando en ese caballo siempre. Así es. De veras que sí. Bueno, y fíjate que Verónica Castro decidió desaparecer. No fue el silencio lo que más pesó. Fue la verdad que ya no podía seguir ocultando. Una verdad que no cabía en los aplausos ni en las luces. Una verdad que comienza con una pregunta que te obligará a quedarte hasta el final. ¿Cómo puede una mujer que lo tuvo todo terminar sin nadie a su lado? Durante décadas, su rostro fue sinónimo de éxito, de glamour, de historias que prometían finales felices. Pero fuera de la pantalla la historia se escribía con otras reglas, más crueles, más frías, más reales. Porque mientras millones soñaban con ser como ella, Verónica Castro estaba aprendiendo a sobrevivir en soledad. Nació en 1952 en la Ciudad de México, en una familia que desde fuera parecía bendecida por el arte, con un padre productor de cine y una madre cantante, pero esa ilusión se rompió antes de que pudiera entenderla. Cuando apenas tenía 5 años, el divorcio de sus padres no solo fragmentó su hogar, lo destruyó por completo, dejándola atrapada en una realidad donde el apellido ya no significaba nada y las oportunidades desaparecieron como si nunca hubieran existido. De un día para otro, la niña que pudo haber crecido entre privilegios se encontró encerrada en un cuarto de servicio, en la esquina de Bucareli con Donato Guerra, donde el hambre no era una metáfora, era una rutina, donde la cena dependía de un bote de café con leche y una galleta, donde esperar a su madre se convirtió en un acto de supervivencia. ¿Te imaginas tener 9 años y ya cargar con la responsabilidad de ser madre de tus propios hermanos? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras su madre trabajaba sin descanso en múltiples empleos, mecanografiando tesis, dando clases, luchando contra un mundo que no perdonaba, Verónica Castro se quedó atrás, cuidando, protegiendo, creciendo demasiado rápido en una infancia que nunca tuvo tiempo de serlo, encerrados con llave, esperando, resistiendo, aprendiendo que la vida no iba a regalar nada. Esa fue la primera gran lección que marcaría todo lo que vendría después. La fe apareció como un refugio inesperado, una salida silenciosa en medio del caos, tanto que por un momento pensó en convertirse en monja, buscando en la religión una paz que el mundo le negaba. Pero el destino tenía otros planes, y cuando parecía que todo estaba cerrado, apareció una oportunidad que cambiaría su vida para siempre: la beca para estudiar actuación con el legendario Andrés Soler. Un golpe de suerte que no solo abrió una puerta, sino que encendió una chispa que llevaba años esperando. Con apenas 14 años debutó en televisión en un programa de comedia, y aunque el éxito no llegó de inmediato, algo ya había cambiado, porque por primera vez, la niña que creció en la sombra comenzaba a ser vista. Sin embargo, los años siguientes no fueron fáciles. La década de los 70 fue un campo de batalla donde cada pequeño papel era una lucha, donde la fama parecía siempre fuera de alcance, donde tuvo que hacer de todo para mantenerse, desde fotonovelas hasta presentaciones en centros nocturnos, todo mientras estudiaba relaciones internacionales en la universidad, como si llevar 2 vidas fueran la única forma de avanzar. Y aquí es donde la historia da su primer giro, porque mientras construía su camino con esfuerzo, descubrió algo que cambiaría su percepción para siempre. Su familia paterna estaba llena de figuras reconocidas en el mundo artístico: una abuela actriz famosa, un tío que dejó huella en el cine mexicano, un legado que nunca conoció, un privilegio que nunca recibió, una historia que le fue arrebatada antes de poder reclamarla. Esa revelación no trajo alivio, trajo dolor, porque confirmó lo que en el fondo siempre había sentido. Estaba sola, completamente sola, junto a una madre que también luchaba contra todo. Pero si algo definía a Verónica Castro era su capacidad de transformar el dolor en impulso. Y esa fuerza finalmente encontró su momento en 1979, cuando llegó la oportunidad que cambiaría todo, la telenovela que la convertiría en leyenda. Los ricos también lloran. Nadie estaba preparado para lo que vendría, ni siquiera ella, porque su interpretación no fue solo actuación, fue una explosión de emociones acumuladas durante años. Fue la voz de todas las injusticias que había vivido. Fue tan real que el público no solo la vio, la sintió. Y en ese instante, la joven que creció en un cuarto de servicio se transformó en un fenómeno mundial. La serie cruzó fronteras, conquistó más de 50 países y redefinió el género de la telenovela, mientras Verónica Castro se convertía en un símbolo, en un rostro imposible de ignorar. Ese mismo año lanzó su álbum, demostrando que su talento no tenía límites, que podía dominar la pantalla y el escenario con la misma intensidad, consolidando una carrera que no dejaría de crecer durante décadas.
Pero aquí viene la pregunta que lo cambia todo. Si finalmente lo había logrado, si tenía fama, dinero, reconocimiento y el amor del público, ¿por qué esa sensación de vacío nunca desapareció? Porque mientras el mundo celebraba su éxito, en su interior algo seguía roto, algo que ni los aplausos ni los reflectores podían reparar. Y esa grieta sería el inicio de una historia mucho más compleja, una historia donde el amor no sería un refugio, sino una herida constante que marcaría cada decisión, cada caída y cada silencio que vendría después. Y lo más inquietante es que lo peor aún no había comenzado. Parte 2. El día que Verónica Castro creyó haber encontrado el amor verdadero, en realidad estaba entrando en el capítulo más doloroso de su vida. Uno que no se escribiría con aplausos, sino con traiciones que dejarían cicatrices imposibles de borrar. Y aquí surge la pregunta que incomoda. ¿Cuántas veces puede romperse un corazón antes de dejar de creer? Era joven, ambiciosa, brillante, ya caminando hacia el estrellato cuando conoció a Manuel el Loco Valdés, un hombre magnético, impredecible, capaz de hacer reír a cualquiera y de seducir sin esfuerzo. Su energía la envolvió de inmediato, y por un instante todo pareció alinearse, como en esas historias que ella misma protagonizaba en la pantalla. Pero la realidad tenía otros planes, porque en 1974, con apenas 21 años, quedó embarazada de su hijo Cristian Castro, un momento que pudo haber sido el inicio de una familia sólida, pero que en cambio se convirtió en el primer golpe devastador, al descubrir que el hombre en quien había confiado no solo tenía otra pareja, sino varias, que ella no era única, que nunca lo había sido, y que el hijo que llevaba en su vientre sería el número 13 de una historia que ya estaba escrita mucho antes de que ella llegara. El impacto fue brutal, no solo por la traición, sino por la claridad con la que entendió que estaba sola otra vez, completamente sola, enfrentando una maternidad que nadie compartiría, y sin embargo tomó una decisión que definiría su carácter para siempre. No se casaría por apariencia, no fingiría una historia perfecta, criaría a su hijo con dignidad, con fuerza, con la misma determinación que la había sacado de la pobreza. Mientras su carrera despegaba con una intensidad imparable, su vida personal comenzaba a fracturarse en silencio, y aunque el éxito la rodeaba, el amor parecía escaparse cada vez que intentaba sostenerlo. Entonces apareció Enrique Niembro, un empresario que le devolvió la ilusión, que parecía ofrecer estabilidad, una segunda oportunidad, un nuevo comienzo lejos del caos anterior, y durante un tiempo todo encajó, tanto que de esa relación nació su segundo hijo, Michelle Castro, pero la historia se repitió con una precisión casi cruel, porque una vez más descubrió que él también tenía otra familia, otra vida, otra verdad que le había ocultado, y en ese instante comprendió algo que dolía más que cualquier traición. El patrón no era casualidad, era destino, o al menos eso parecía. 2 hijos, 2 amores, 2 engaños, y ni una sola promesa cumplida. ¿Cómo se sigue creyendo después de eso? ¿Cómo se vuelve a confiar cuando cada intento termina igual? Pero Verónica Castro no se detuvo, no se permitió caer, transformó cada herida en energía, cada decepción en impulso, convirtiéndose aún más en la televisión, en la música, en el entretenimiento, como si el trabajo pudiera llenar el vacío que el amor dejaba. En los años 90, cuando ya era una leyenda consolidada, vivió otro romance que capturó la atención del público, esta vez con el actor Omar Fierro, más joven, carismático, con una química evidente tanto dentro como fuera de la pantalla. Parecía diferente, parecía real, y por un momento todo indicaba que tal vez, solo tal vez, esta vez sería distinto, pero la historia volvió a romperse de la misma manera, con una infidelidad que no dejó espacio para dudas, un descubrimiento que la obligó a cerrar otra puerta, a terminar otra historia, a sumar otra cicatriz. Cada relación comenzaba con esperanza y terminaba en traición, un ciclo que parecía no tener fin, y aún así ella seguía adelante sin detenerse, sin rendirse, aunque por dentro algo se desgastaba lentamente. Hubo otros amores, más discretos, menos expuestos, como su relación con Adolfo Ángel, pero ninguno logró cambiar el desenlace, porque con el tiempo, Verónica Castro dejó de buscar finales felices. Comenzó a aceptar la soledad, no como una derrota, sino como una forma de protección, una elección consciente para evitar más dolor.
Incluso llegó a bromear sobre ello, diciendo que no se había casado porque no era tonta. Una frase que escondía más verdad de la que parecía, porque detrás del humor había una historia de decepciones acumuladas, de ilusiones rotas, de decisiones tomadas para sobrevivir. Sin embargo, la herida más profunda no vino de un amante, vino de algo mucho más íntimo, mucho más doloroso, su propio hijo. Cristian Castro, el hijo que había criado solo, el mismo que había visto crecer mientras construía su imperio, comenzó a alejarse con el tiempo. Las diferencias, las decisiones, las tensiones se fueron acumulando hasta romper lo que parecía irrompible. Y el punto de quiebre llegó con una confesión que sacudió a todo un país, cuando él mismo admitió haber agredido físicamente en un momento de conflicto. Una revelación que no solo destruyó la imagen pública, sino que dejó una herida emocional imposible de ignorar. ¿Cómo se sobrevive a eso? ¿Cómo enfrenta una madre el momento en que el amor se transforma en dolor? Para Verónica Castro no fue solo un escándalo, fue la traición más devastadora de su vida, la que no esperaba, la que nunca imaginó, la que cambió todo para siempre. Desde entonces, la distancia entre ellos se volvió abismo, un silencio incómodo, una relación fragmentada que nunca volvió a ser la misma, mientras el mundo seguía viéndola como una mujer fuerte, poderosa, inquebrantable. Pero detrás de esa imagen había una madre herida, una mujer que había dado todo y que ahora enfrentaba el peso de una soledad distinta, más profunda, más definitiva. Y justo cuando parecía que nada podía empeorar, cuando ya había aprendido a vivir con sus propias heridas, un nuevo escándalo mediático irrumpió en su vida, arrastrándola nuevamente al centro de la atención, obligándola a enfrentar no solo rumores, sino juicios, burlas y una presión que finalmente la llevaría a tomar una decisión que nadie esperaba. Porque a veces no es el dolor lo que te rompe, es el cansancio de tener que explicarlo una y otra vez, y ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Parte 3. El día que Verónica Castro decidió despedirse del mundo que la había convertido en leyenda, no hubo aplausos finales ni música de cierre, solo una frase que cayó como un golpe seco. Ya no tengo fuerzas. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué tiene que pasar para que una mujer que conquistó al mundo entero decida desaparecer? Durante años soportó rumores, titulares invasivos, historias inventadas que crecían sin control. Pero en 2019 todo alcanzó un límite, cuando comenzaron a circular versiones persistentes sobre un supuesto matrimonio con Yolanda Andrade, un escándalo que explotó en los medios y que se alimentó del morbo público. Semanas enteras de especulación, de entrevistas, de presión constante, mientras ella negaba una y otra vez, visiblemente afectada, pidiendo respeto, pidiendo silencio, pidiendo algo que la fama nunca le dio: paz. Pero esta vez era distinto. No era solo un rumor más, era el peso acumulado de décadas de exposición, de juicios, de tener que defender su vida privada como si fuera un espectáculo público. Y entonces hizo lo impensable. Anunció su retiro definitivo después de más de 50 años de carrera, no porque su talento se hubiera apagado, no porque el público la hubiera olvidado, sino porque estaba cansada, profundamente cansada. Me despido de lo que amo, escribió. Palabras simples que escondían una tormenta interna imposible de medir. Porque cuando alguien como Verónica Castro se aleja, no es solo una decisión profesional, es una ruptura emocional con todo lo que fue, con todo lo que construyó, con todo lo que sacrificó. Y aquí es donde la historia da otro giro inesperado, porque mientras el mundo intentaba entender su retiro, su cuerpo comenzó a hablar por ella, recordándole que el tiempo y las heridas no pasan en vano. Todo comenzó años atrás, en 2004, cuando una caída desde un elefante cambió su vida para siempre. Lo que parecía un accidente aislado se convirtió en una cadena de consecuencias que se extenderían durante décadas. Daños en la columna, cirugías constantes, reconstrucciones, placas de titanio en el cuello. Un cuerpo que lentamente comenzaba a pasar factura por cada esfuerzo, por cada escena, por cada momento en el que ignoró el dolor para seguir adelante. ¿Cuántas veces puede el cuerpo resistir antes de quebrarse? Con el paso del tiempo, las operaciones se volvieron inevitables. La más reciente, en el hombro, no fue un procedimiento menor. Fue compleja, delicada, agotadora, tanto que implicó 2 anestesias generales en un solo día, una por la mañana y otra por la tarde. Una exigencia extrema para alguien de más de 70 años.
Pero aún así, Verónica Castro minimizó todo con la elegancia que siempre la caracterizó, diciendo que estaba bien, que había sido rápido, que no había de qué preocuparse. Pero la realidad era otra, una que sus seguidores comenzaron a notar con inquietud, apariciones cada vez más esporádicas, una energía distinta, una fragilidad que antes no estaba, imágenes en silla de ruedas que recorrieron redes sociales, despertando preguntas, preocupación, incertidumbre. Mientras tanto, su hijo Michel Castro intentaba tranquilizar al público, asegurando que todo estaba bajo control, que eran solo baches de salud, pero las palabras no lograban ocultar lo evidente. El desgaste era real, constante, silencioso, y en medio de todo esto ocurrió algo que nadie esperaba. Una declaración de Cristian Castro que cayó como una sombra incómoda sobre la situación, insinuando con tono de broma que su madre exageraba su estado para llamar su atención. Palabras que encendieron críticas inmediatas, que profundizaron la percepción de distancia entre ellos, que dejaron al descubierto una fractura que el tiempo no había logrado reparar. Para quienes seguían de cerca la vida de Verónica Castro, ya no se trataba solo de una cuestión de salud, era la suma de todo: los años de esfuerzo, las decepciones, las cirugías, el aislamiento, la sensación de haberlo dado todo y ahora enfrentar el silencio. Porque aunque seguía recibiendo el cariño de sus fans, ese amor, por inmenso que fuera, no podía reemplazar la intimidad que había perdido, no podía llenar los espacios vacíos en su vida personal. En sus propias palabras, la fama es un pobre sustituto del afecto real. Una confesión que revela más de lo que parece, porque detrás de la figura icónica hay una mujer que recuerda los momentos que no vivió, las veces que estuvo enferma, el tiempo que no se dio, los instantes que se le escaparon mientras construía una carrera que exigía todo. Y aún así, en medio del dolor, hay algo que se mantiene intacto, una dignidad que no se quiebra, una fuerza silenciosa que la sostiene. Porque si algo ha demostrado Verónica Castro, es que incluso en la retirada, incluso en la soledad, sigue siendo dueña de su historia. Ahora vive alejada de las cámaras, recuperándose, rodeada de cuidados médicos, avanzando lentamente en su rehabilitación, aceptando que su cuerpo ya no responde como antes, pero sin perder esa esencia que la convirtió en leyenda. Y aquí es donde todo converge, porque la historia que comenzó con una niña encerrada en un cuarto de servicio, que se transformó en un fenómeno mundial, que vivió amores intensos y pérdidas devastadoras, que enfrentó escándalos, traiciones y dolor físico, llega a un punto donde la pregunta inicial vuelve con más fuerza que nunca. ¿Realmente lo tuvo todo? O tal vez la verdadera historia nunca fue sobre lo que ganó, sino sobre lo que tuvo que sacrificar para conseguirlo. Porque al final, lejos de los reflectores, sin guiones ni cámaras, queda una mujer que lo dio todo, que lo perdió casi todo y que aún así sigue de pie, en silencio, resistiendo, recordándole al mundo que incluso las estrellas más brillantes pueden apagarse lentamente sin que nadie note el frío que dejan atrás. Y ahora que conoces su historia, hay una última pregunta que no puedes ignorar. Si pudieras decirle algo a Verónica Castro, ¿sería un agradecimiento por todo lo que te dio o una disculpa por todo lo que tuvo que perder para lograrlo? Parte 4. La mañana en que Verónica Castro despertó después de 2 anestesias en un solo día, con el cuerpo lleno de cicatrices y metal sosteniendo su cuello, entendió algo que ninguna cámara había captado jamás. Sobrevivir también puede ser una forma de despedida. Y entonces surge la pregunta final que lo cambia todo. ¿Vale la pena ganarlo todo si al final no queda nadie para celebrarlo contigo? Durante años, el público la vio sonreír, bailar, emocionar, convertirse en un símbolo de una época dorada que parecía eterna. Pero detrás de esa imagen había una batalla constante contra el dolor físico, contra el desgaste invisible que comenzó mucho antes de que alguien lo notara. Desde aquella caída en 2004 que marcó el inicio de una cadena de operaciones, tratamientos y rehabilitaciones que nunca terminaron realmente. Porque cada intervención no solo buscaba reparar su cuerpo, también era un intento de recuperar algo que el tiempo se llevaba sin pedir permiso: su movilidad, su energía, su libertad. Hoy, con más de 70 años, Verónica Castro vive rodeada de silencios largos, de días en los que el esfuerzo más pequeño exige una fuerza inmensa, de terapias que duelen, de noches en las que el pasado pesa más que cualquier diagnóstico. Y aún así, sigue adelante, porque detenerse nunca fue una opción para alguien que aprendió desde niña que la vida no regala segundas oportunidades.
Sus seguidores la ven aparecer de vez en cuando con una sonrisa que intenta tranquilizar, con palabras breves que esconden historias largas, con mensajes que dicen «estoy bien», aunque el dolor sea evidente. Y en uno de esos momentos escribió algo que quedó grabado en quienes la han acompañado durante décadas. «Perdónenme por desaparecer. Acabo de operarme. Trataré de alcanzar el final. Los amo con todo mi corazón». Una frase sencilla que en realidad contenía toda una vida, porque no hablaba solo de una cirugía, hablaba de una mujer que se niega a rendirse, que sigue intentando llegar al final de su propia historia con la misma dignidad con la que comenzó. Mientras tanto, la distancia con Cristian Castro permanece como una herida abierta. Una ausencia que no se llena con recuerdos ni con éxitos. Una relación suspendida en el tiempo donde las palabras ya no alcanzan. Donde el orgullo, el dolor y el pasado construyen un muro difícil de derribar. Y aunque Michelle Castro se mantiene a su lado, acompañándola, cuidándola, sosteniéndola en los momentos más difíciles, hay espacios que solo ciertas personas pueden ocupar. Y cuando están vacíos, se sienten más que cualquier otra cosa. En medio de todo esto, quienes la conocen de cerca aseguran que el dolor es constante, que cada día representa un desafío, que cada movimiento es un recordatorio de todo lo que ha vivido, pero también de todo lo que ha resistido. Porque si algo define a Verónica Castro, no es la fama ni los escándalos, es su capacidad de mantenerse firme incluso cuando todo parece desmoronarse. Su historia no es la de un cuento de hadas, es la de una mujer que trabajó por cada logro, que enfrentó cada caída sin esconderse, que amó profundamente aunque el amor no siempre la eligiera, que crió a sus hijos con esfuerzo, que construyó un imperio desde la nada, y que ahora enfrenta el precio de todo eso en un silencio que pocos comprenden. Y aquí es donde la ironía se vuelve imposible de ignorar. Porque en las telenovelas que la hicieron famosa, las protagonistas siempre encontraban un final feliz, un príncipe, una familia, una vida resuelta. Pero en la realidad de Verónica Castro, el guión fue distinto, más complejo, más duro, más humano. Porque ella no encontró ese final perfecto, ella lo cambió por independencia, por dignidad, por una verdad que no necesita adornos. A pesar de todo, no hay amargura en su historia. Hay una aceptación serena, una claridad que solo llega después de haberlo vivido todo. Y tal vez por eso sus palabras resuenan con tanta fuerza cuando dice que trabajó por todo lo que tiene y el que el príncipe nunca llegó. No como una queja, sino como una constatación de vida, una declaración de alguien que entendió que el amor no siempre es la recompensa final. Ahora, lejos de los reflectores, sin el ruido constante de la fama, queda lo esencial. Una mujer, su historia y el eco de todo lo que dejó en millones de personas que crecieron viéndola, sintiéndola, admirándola. Porque aunque el mundo avance, aunque nuevas caras ocupen la pantalla, hay nombres que no se olvidan. Y Verónica Castro es uno de ellos, no solo por lo que logró, sino por lo que soportó para lograrlo. Su vida no es una tragedia, es un testimonio. Una prueba de que el éxito tiene un costo que no siempre se ve, de que la fortaleza no siempre hace ruido, de que a veces las batallas más grandes se libran en silencio. Y ahora que conoces cada parte de esta historia, hay una última reflexión que queda suspendida en el aire, una que solo tú puedes responder. Cuando las luces se apagan y el aplauso desaparece, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Todo lo que el mundo ve o todo lo que el corazón pierde en el camino?